Hace 8 años, yo, un hombre de 54 años ahora, pasé por un divorcio con mi entonces esposa de 48 años. Después de la separación, mi hija, que tenía 28 años en ese momento, decidió cortar lazos conmigo, alineándose completamente con su madre sin considerar mi perspectiva. Incluso después de casi una década, ha sido difícil aceptar el divorcio y encontrar la paz. Los esfuerzos de mi exesposa para dañar mi reputación lo hicieron más complicado, pero la verdadera lucha fue el amor que sentía por mi hija. Siendo adulta en ese momento, su elección de alejarme de su vida me dejó sin opciones. No tenía familia, salvo por mi madre, que estaba lidiando con el Alzheimer. Este periodo se convirtió en uno de los más difíciles de mi vida. Intenté contactar a mi hija numerosas veces después del divorcio, pero ella se mantuvo firme del lado de su madre, sin querer escuchar mi versión. Mi exesposa incluso tomó medidas legales en mi contra, acusándome de acoso si continuaba tratando de comunicarme con ella. Finalmente, sin opción, tuve que dejar de contactarla. Durante los últimos 8 años, me centré en cuidar a mi madre enferma y en mi carrera, aunque salí ocasionalmente. Las cicatrices emocionales del divorcio hicieron difícil confiar plenamente en los demás. Esta ha sido mi vida durante casi una década, y pido disculpas si suena sombría. Comparto esta historia ahora porque, recientemente, mi hija se comunicó conmigo, lleno de alegría ante la idea de reconectar. Inicialmente creí que había cambiado de opinión sobre el divorcio. El momento era reconfortante, ya que mi madre había fallecido no hace mucho, y sentía la soledad profundamente. Unos meses después de su muerte, recibí una llamada de un número desconocido. La voz de una mujer se presentó como mi hija. Sorprendido y desprevenido, supe que había visto en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba. Agradecido por su preocupación, hablamos, y ella sugirió encontrarnos en persona. Me emocionó la oportunidad de reconstruir nuestra relación, así que planeamos que ella me visitara durante el fin de semana. Preparé la cena para ella y estaba nervioso pero esperanzado. Después de todos estos años, volver a verla se sentía surrealista, ya que había sido tan joven cuando nos vimos por última vez. A pesar de la incomodidad inicial, poco a poco nos abrimos. Ella compartió detalles sobre su vida y yo reciprocé con los míos. Eventualmente, abordamos el tema no hablado. Le pregunté por qué nunca buscó mi perspectiva durante el divorcio y en su lugar eligió estar del lado de su madre. Reconocí que su madre había estado más presente como ama de casa, mientras yo tenía un trabajo exigente en la construcción. Mi hija expresó arrepentimiento, admitiendo que era demasiado joven para comprender plenamente en ese momento y había sido influenciada por la imagen que su madre tenía de mí. Al haber oído solo un lado, no cuestionó su decisión. Continuamos hablando hasta que finalmente reveló la verdadera razón por la que se había comunicado. Horas en la conversación, no pude evitar preguntar qué la había llevado a contactarme después de tanto tiempo. Su estado de ánimo cambió y, al sentir su vacilación, le aseguré que podía ser honesta. Finalmente confesó que había estado observando mi Facebook y, tras enterarse de la muerte de su abuela, había estado esperando una llamada de representantes legales sobre la herencia. Cuando esa llamada no llegó, decidió contactarme directamente, ofreciéndole mis condolencias. Luego mencionó su reciente compromiso y sugirió que necesitaba apoyo financiero para su boda. La revelación me golpeó duro. Mis esperanzas de un vínculo familiar renovado se desvanecieron cuando me di cuenta de que sus motivos eran financieros. Irónicamente, la herencia me pertenecía legalmente, y dolía ver que su intención era más sobre dinero que sobre reconexión. Siempre he vivido modestamente y habría estado encantado de ayudar con los gastos de su boda si me hubiera acercado de manera sincera. En medio del tumulto, mantuve la calma y le pregunté si el dinero era su única razón para contactarme. Ella insistió en que la herencia era una preocupación secundaria y que realmente quería reconectar. Expresó arrepentimiento por no haberse comunicado antes, culpando su retraso al miedo de que yo no fuera comprensivo después de haber sido cortado tan repentinamente. Aún dudando de sus motivos, pregunté más sobre su creencia en un reclamo de herencia. Ella relató una conversación hace años con mi madre, quien supuestamente había expresado que quería que su nieta heredara todo de mi difunto padre. Entendiendo las dinámicas familiares, reconocí que era posible que mi madre dijera algo así. Sin embargo, la dolorosa realización de que su razón principal para reconectar era financiera me aplastó. Para probar sus intenciones, le pregunté cuánto esperaba de la herencia. Su respuesta precisa sugería que había pensado en ello. Al ver esto, revelé que mi madre había dejado legalmente todo para mí hace años y que había estado planeando usar esos fondos para iniciar un negocio. Su reacción revelaría sus verdaderas intenciones. Aunque no pude cumplir con su solicitud financiera,
Ofrecí contribuir con una cantidad significativa de mis ahorros para su boda. Su expresión de decepción confirmó mis sospechas. Aunque expresó gratitud, argumentó que, como única nieta de su abuela, tenía derecho a parte de la herencia, creyendo que le pertenecía legítimamente. Expresé mi sincera disposición para ayudarla, aclarando que mi decisión era firme. Su reacción fue inmediata. Su complexión se sonrojó y su frustración era palpable. Me suplicó que reconsiderara mi decisión, pero me mantuve firme, subrayando la necesidad de alinear mis acciones con mis principios. En ese momento, dejó al descubierto sus verdaderos sentimientos, haciendo un comentario doloroso que reforzó la imagen que su madre había pintado de mí como un individuo egoísta. Aunque había anticipado esta reacción, aún así me tocó una fibra sensible. Cortándola antes de que pudiera elaborar, expresé mi decepción por sus tácticas manipuladoras y llamé la atención sobre su esfuerzo por explotar mi dolor para su beneficio. Desestimé su acusación con una risa, destacando la ironía de que si no me hubiera bloqueado hace años, habría recibido mis mensajes sobre la situación de su abuela. Al notar su confusión, le pedí que me desbloqueara para poder reenviar esos mensajes. Mientras leía los mensajes, que contenían súplicas sinceras por comprensión y actualizaciones sobre el diagnóstico de Alzheimer de su abuela, una mirada genuina de vergüenza cruzó su rostro. Se disculpó, admitiendo su ignorancia durante el divorcio y expresando su deseo de reparar nuestra relación. Sin embargo, a pesar de su remordimiento, sostenía que su abuela querría que ella heredara, considerando lo injusto que yo lo retuviera. Contrarresté su argumento, afirmando que si nuestra relación dependía de asuntos financieros, quizás sería mejor no tener una relación en absoluto. Aunque ella profesaba un sincero deseo de reconciliación, no podía sacudirme mi escepticismo en ese momento. Dejé en claro que estaba abierto a reconstruir nuestro vínculo, pero la herencia no estaba en la mesa. Sus ojos destellaron con puro resentimiento mientras abandonaba mi hogar sin que yo hiciera ningún intento por detenerla. Después de eso, busqué el consejo de mis amigos. El consenso fue que había tomado la decisión correcta, aunque un amigo cercano sugirió que, dado que el dinero me importaba poco, debería haber priorizado la reparación de la relación. He estado lidiando con la idea de permitirle a mi hija una parte de mi herencia, solo para tener alguna forma de familia en mi vida. Es una decisión que me inquieta, pero desde que alguien la propuso, el pensamiento ha estado presente. ¿Debería considerar darle a mi hija una porción de mi herencia? Actualización 1. Hola a todos. La respuesta a esta publicación ha sido más de lo que esperaba. Gracias a todos por sus sugerencias y opiniones. Me han proporcionado una perspectiva valiosa. Para responder a la pregunta más frecuente sobre lo que sucedió durante el divorcio, no he hablado de ello en años, pero creo que es hora. Estuve casado con mi esposa durante 23 años. Uno pensaría que después de un matrimonio tan largo, no ocurriría una traición, pero lamentablemente, ese no fue el caso. Sin entrar en todos los detalles dolorosos, descubrí que ella había sido infiel con varios hombres durante años. Este descubrimiento me destrozó, llevándome a beber en exceso y a un periodo de comportamiento destructivo. Las confrontaciones durante nuestra separación fueron caóticas, y su estatus como celebridad local debido a su carrera periodística contribuyó significativamente a alienar a mi hija. Después de casi un año de agitación, nos enfrentamos y finalizamos nuestro divorcio. Los esfuerzos de mi exesposa para dañar mi reputación fueron casi exitosos, y me llevó un tiempo considerable recuperarme de mi alcoholismo y reconstruir mi vida. Como mencioné, el abandono total de mi hija agregó a mis dificultades. Admito que no fui el padre más presente durante este tiempo caótico. La revelación de la infidelidad de mi exesposa me lanzó a la confusión, llevándome a distanciarme de mi hija. A pesar de los intentos de reconciliación después de que volví a poner mi vida en orden, ella se negó a escucharme, bloqueándome en cada oportunidad. Con respecto a la herencia de mi madre, que técnicamente pertenecía a mi padre, provino de inversiones en propiedades realizadas por mis abuelos. Cuando mi padre falleció cuando tenía 21 años, todo se transfirió a mi madre, quien mantuvo la propiedad a lo largo de mi matrimonio y durante un tiempo después de nuestro divorcio. Mi hija estaba al tanto de las propiedades de su abuela, pero nunca accedía a ese dinero. Mis ingresos de mi negocio de construcción eran suficientes para una vida cómoda. En cuanto a mi hija, no se ha comunicado desde esa noche. Sinceramente, no espero que lo haga. Parece claro que su interés era principalmente sobre la herencia, y ahora que ya no está sobre la mesa, nuestra relación puede no continuar. Aunque no estoy completamente indiferente, he aprendido a bajar mis expectativas de las personas, independientemente de sus vínculos. Aprecio su apoyo. Siento que es hora de seguir adelante y buscar nuevas oportunidades.
incluyendo volver al mundo de las citas para encontrar compañía en lugar de aferrarme al pasado. Actualización 2. Esta semana ha sido bastante movida. Al regresar del trabajo, contemplando una salida con amigos, el timbre sonó inesperadamente, revelando a mi exesposa una vista que me desconcertó. Había cambiado en apariencia, lo que me tomó un momento reconocerla. A pesar de la incomodidad, la invité a entrar cuando indicó que necesitaba hablar. Intercambiamos palabras triviales hasta que reveló que nuestra hija le había informado sobre la herencia. Esta expectativa no me sorprendió. Reconoció los desafíos del divorcio para mí y me instó a no castigar a nuestra hija, haciendo eco de los sentimientos de mi hija. Enfatizó lo joven que era durante el divorcio y que alinearse con su madre era inevitable. Interrumpiéndola, aclaré que cualquier dolor persistente no estaba dirigido a nuestra hija, sino más bien a la realización de que su repentina reconexión estaba impulsada por motivaciones financieras. Desestimando cualquier argumento defensivo que intentara hacer, me mantuve firme en mi decisión y le pedí que se fuera. Después, me senté en incredulidad. Nunca esperé tal confrontación. Para distraerme, salí con amigos más tarde. Actualización 3. Esta tarde, recibí una llamada de mi hija. Inicialmente dudoso en responder, la curiosidad finalmente ganó. Me ofreció disculpas, admitiendo que debería haber manejado las cosas de manera diferente. Sorprendentemente, me invitó a su boda, expresando un deseo de renovar la relación. Confundido y sin saber si esto es sincero o simplemente una táctica para asegurar la herencia, busco consejos sobre cómo navegar esta situación. Actualización 4. Después de reflexionar sobre los consejos de muchos de ustedes, he decidido asistir a la boda como invitado, no como parte del cortejo, entendiendo el gran salto de la separación a llevarla al altar. Espero que esto marque el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. Estoy agradecido por el apoyo y los buenos deseos de todos ustedes. Estén atentos para más actualizaciones.